Hola chiquillos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a estar revisando los ejercicios que les dejé en las últimas diapositivas de la presentación que estuvimos revisando este martes sobre el campo 245, ¿cierto? En donde nosotros íbamos a ingresar la información relativa al título propiamente dicho y las menciones de responsabilidad de los recursos bibliográficos que vamos a estar catalogando, ¿cierto? En este sentido, yo aquí les voy a compartir mi pantalla para ver lo siguiente. Aquí tenemos, ¿cierto?, la primera portada que era bastante sencilla, ¿cierto? Se trata de un libro que se llama Los Muertos, donde el autor es Álvaro Bizama. Entonces, en este sentido, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear, ¿cierto?, nuestro registro bibliográfico para esta obra, ¿cierto? Aquí le puse el líder, el 008, eso es algo que vamos a aprender a completar más adelante, ¿cierto? Por lo tanto, lo vamos a dejar así en blanco nada más. Y vamos a crear el campo 245, ¿cierto? Que es un campo obligatorio para que nosotros, y es uno de los principales, digamos, que nos permite poder crear un registro bibliográfico, es de los básicos, ¿cierto? Entonces, primero que todo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar la etiqueta del campo que estamos ingresando, que en este caso es 245. Esa es la etiqueta de nuestro campo. A continuación, nosotros tenemos que determinar cuáles van a ser los valores que van a tener el primer y el segundo indicador de nuestra obra, ¿cierto? El primer indicador era este que nos servía para indicarle al sistema si el registro bibliográfico que nosotros estamos creando aquí va a tener un creador o un responsable principal, ¿cierto? En este sentido, nosotros vemos aquí que en la portada aparece el nombre del autor de esta obra, Álvaro Bizama. Por lo tanto, ese va a ser nuestro creador principal y entonces nosotros vamos a colocar aquí el número 1, ya que el registro bibliográfico que nosotros estamos creando va a tener a un responsable principal, que va a ser Álvaro Bizama. En segundo lugar, el segundo indicador, ¿qué era lo que nos permitía hacer? En el fondo, poder omitir hasta los primeros 9 caracteres, ¿cierto?, del título propiamente dicho de la obra. ¿Para qué nos servía esto? Para omitir los artículos iniciales de los títulos y así evitar que cuando un usuario haga una búsqueda a través del catálogo, le recupere, digamos, estos artículos y se genere cierto ruido informacional al momento de buscar. Por lo tanto, nosotros vemos aquí que el título de nuestra obra efectivamente inicia con un artículo, ¿cierto? El los. Por lo tanto, nuestro segundo indicador aquí va a ser 4. ¿Por qué 4? Porque tenemos que omitir la L, la O, la S, más el espacio que viene a continuación de eso. Vamos a omitir esos primeros 4 caracteres, los que conforman el artículo y el espacio que viene a continuación de él. Acto seguido, nosotros vamos a colocar, ¿cierto?, nuestro delimitador para señalar que aquí va a empezar un subcampo, que en este caso va a ser el subcampo A, donde nosotros vamos a colocar el título propiamente dicho de la obra, Los Muertos, tal cual como aparece en la portada. Acto seguido, vamos a colocar un espacio, diagonal, delimitador, código de subcampo C. ¿Para qué? Para colocar ahora la mención de responsabilidad de nuestra obra, que en este caso es Álvaro Bizama. Y lo colocamos tal cual como aparece aquí en la portada. Así de rápido y sencillo. Ya colocamos toda la información que aparece en la portada. Nosotros entonces cerramos el campo colocando un punto al final. Siguiente ejercicio. Teníamos aquí una portada, ¿cierto?, de una obra que se llama Cárceles y Pobreza, distorsiones del populismo penal. Esta obra fue escrita por Silvio Cuneo Nach y fue, digamos, Raúl Zaffaroni realizó el prólogo de esta obra. Entonces, partiendo por el principio, lo primero que hacemos es colocar la etiqueta de nuestro campo, 245, y ahora tratar de determinar cuáles van a ser los indicadores de este campo. En cuanto al primero,
teníamos que observar, ¿va a haber o no un responsable principal al cual atribuir la creación de esta obra? Pues sí, aquí aparece el nombre de Silvio Cuneo Nash, que efectivamente corresponde al autor de esta obra. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar como primer indicador el 1, ya que nuestro registro bibliográfico va a tener a un responsable principal, un punto de acceso principal a futuro. Segundo indicador, tenemos que observar si es que el título de la obra inicia con un artículo. Este no es el caso, por lo tanto, no va a ser necesario omitir ningún carácter al inicio. Por lo tanto, dejamos el número 0 como segundo indicador. Colocamos nuestro delimitador, código de subcampo A, e ingresamos el título propiamente dicho de la obra, tal cual como aparece en la portada. Cárceles, mire, me está saboteando aquí mi computador. Cárceles y pobreza. Espacio, vamos a colocar 2 puntos, subcampo B. ¿Para qué? Para colocar lo que sigue a continuación, que viene a ser el subtítulo de esta obra, ¿cierto? Que es distorsiones del populismo penal. Entonces tenemos aquí nuestro título propiamente dicho de la obra, ingresado en un subcampo A, y tenemos el subtítulo de nuestra obra, ingresado después de un signo de 2 puntos, delimitador, subcampo B, distorsiones del populismo penal. ¿Qué nos queda todavía por ingresar? Nos faltan las menciones de responsabilidad. Aquí este caso es particular, ya que aparecen 2 menciones de responsabilidad. Una, que es la de Silvio Cuneo Nash, referente, o más bien que corresponde al autor de esta obra, y aparece aquí abajo otra mención de responsabilidad, que es la de Raúl Zaffaroni, ¿cierto? Y que aquí está cumpliendo o está encargado de haber realizado el prólogo de esta obra. Entonces, ¿cómo hacemos para ingresar estas 2 menciones de responsabilidad? Primero que todo, siempre va a ser importante que una vez que nosotros terminamos de ingresar el subtítulo de nuestra obra, colocamos un espacio, colocamos el signo de diagonal, nuestro delimitador, subcampo C, en minúsculas, importante eso, y colocamos primero el nombre del autor, ¿cierto? Porque es la primera información que nos aparece aquí abajo. Silvio Cuneo Nash, ¿cierto? Y para colocar a la segunda mención de responsabilidad del prologuista, lo que vamos a hacer es colocar un espacio, vamos a colocar el signo punto y coma, otro espacio, y nuestra segunda mención de responsabilidad tal cual como aparece aquí en la portada, ¿cierto? Prólogo de Raúl Zaffaroni. Y ya con eso terminamos nuestro segundo ejercicio. En este tercer caso tenemos un libro que se llama Antología del Cuento Norteamericano, cuya selección y prólogo estuvo a cargo de Richard Ford y su presentación a cargo de Carlos Fuentes. Entonces, ingresamos nuestra etiqueta, ¿cierto? 245. Tenemos que ver ahora cuál va a ser nuestro primer y nuestro segundo indicador. En cuanto al primer indicador, tenemos que fijarnos si en las menciones de responsabilidad hay alguna que pueda considerarse como la del creador principal. Si nos detenemos a ver, nos fijamos que Richard Ford, ¿cierto?, cumple una función que es la de haber hecho la selección y el prólogo de esta obra. Por su parte, Carlos Fuentes se encargó de la presentación de la obra, pero ninguno es identificado directamente como el autor de esta obra, ninguno es identificado concretamente como el autor de esta obra. Por lo tanto, si no aparece el autor de la obra en la portada del libro, nosotros no podemos decir que este registro bibliográfico vaya a tener a posteriori, ¿cierto?, una entrada principal, un punto de acceso principal. Por lo tanto, vamos a dejar nuestro primer indicador en 0. Nuestro segundo indicador, nos fijábamos, ¿cierto?, si es que el título propiamente dicho de la obra iniciaba con un artículo. No es el caso, por lo tanto también lo vamos a dejar en 0. Entonces colocamos nuestro subcampo A e ingresamos en él el título propiamente dicho de la obra, Antología del Cuento Norteamericano, ¿cierto?
No hay ningún subtítulo que añadir. Nos vamos entonces directo a ingresar las menciones de responsabilidad. Colocamos un espacio, diagonal, subcampo C, y colocamos, tal cual como aparece aquí en la portada, selección y prólogo de Richard Ford. Y ojo aquí, igual que en la ocasión anterior, vemos que las dos menciones de responsabilidad que aparecen aquí están cumpliendo funciones distintas. Richard Ford hace la selección del prólogo, Carlos Fuentes hace la presentación. Por lo tanto, ¿cómo vamos a dividir a este creador de este otro creador que están cumpliendo funciones distintas? Colocamos un espacio, ¿cierto? Punto y coma, espacio, presentación de Carlos Fuentes, tal cual como aparece en la portada, y cerramos nuestro campo, ¿cierto? Ingresando un punto al final. En este cuarto caso, tenemos una obra que se llama Mayo Feminista, la rebelión contra el patriarcado. Dice aquí que fue editado, ¿cierto?, por Farideh Serán y fue escrito por todas estas personas: Cristeva Cabello, Alejandra Castillo, Jorge Díaz, Diamela Eltit, Nona Fernández, Luna Folegatti, Olga Grau, Kemi Bersun, Nelly Richard, Camila Rojas, Valentina Saavedra, Javiera Toro, Beatriz Sánchez, Alia Trabuco Serán y Jimena Valdés. Entonces, vamos a crear nuestro registro bibliográfico, ¿cierto? Ingresando la etiqueta del campo 245. Y ahora tenemos que pensar, ¿el registro bibliográfico que nosotros creemos para esta obra irá a tener a un creador principal, a un responsable principal? Si nos fijamos en todas las personas que aparecen, ¿cierto?, mencionadas en esta portada, vemos que hay al menos, están cumpliendo, ¿cierto?, dos roles distintos. Tenemos a Farideh Serán por un lado, que es la editora, está el libro. Tenemos, digamos, a Cristeva Cabello y a todas las demás, ¿cierto?, cumpliendo la función de ser autoras del libro, ¿ya? Entonces, si bien hay autores, tenemos que fijarnos ahora en cuántos autores son. Aquí tenemos que fijarnos en si son más de 3. Evidentemente, en este caso, son más de 3 autores. Si hay más de 3 autores, nosotros no podemos atribuirle la creación principal a ninguno de ellos. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro primer indicador, si bien aquí en la portada aparecen autores, al ser más de 3, ninguno va a ser el responsable principal. Por lo tanto, nuestro primer indicador va a ser 0. Y ¿no es cierto? Nos fijamos si es que el título de nuestra obra empieza con un artículo o no. No es el caso, por lo tanto lo dejamos también en 0. Colocamos nuestro delimitador, ¿cierto? El subcampo A, e ingresamos directamente el título de la obra, Mayo Feminista. Ahora, ojo aquí, podríamos llegar a entender, ¿cierto?, que esto es un solo título. Sin embargo, al haber un signo de puntuación aquí, ¿ya?, al estar este punto, eso nos transforma todo el panorama y tenemos que entender de que este viene a ser el título propiamente dicho de la obra y este viene a ser el subtítulo de la obra, ¿ya? Por más que aquí aparezca un punto, nosotros no podríamos colocar por convención el punto del título. Tenemos que entender que aquí ya se separan de algún modo estas dos frases para convertirse la primera en el título propiamente dicho y la segunda en el subtítulo de la obra. ¿Cómo era que ingresábamos el subtítulo de una obra? Colocábamos espacio, 2 puntos, ¿cierto? Delimitador, código del subcampo B, e ingresamos esta otra información sobre el título, lo que venía a continuación del título, que es la rebelión contra el patriarcado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos queda todavía por completar aquí? Efectivamente, las menciones de responsabilidad. Colocamos, ¿cierto?, un espacio, diagonal, subcampo C. Colocamos a la primera que aparece ahí en ser mencionada, que es Farideh Serán, ¿cierto? Que en el caso de esta obra está cumpliendo la función de ser editora del libro.
vamos a colocar un espacio, punto y coma, espacio. Vamos a colocar aquí a la siguiente mención de responsabilidad, digamos aquí colocaríamos a todo lo que vienen a ser los autores de esta obra, porque están cumpliendo funciones distintas. Por eso los separamos con un punto y coma. Pero como son más de 3, yo solamente voy a colocar a la primera en ser mencionada, que en este caso es Cristeva Cabello. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a omitir el resto, pero no voy a simplemente omitirlo colocando un punto y ya terminó mi campo. Voy a colocar una frase interpolada, ¿cierto? Entre corchetes, porque esto no es algo que aparezca en la portada, sino que es algo que yo como catalogador estoy colocando. Y voy a ingresar aquí la frase y otros. ¿Y otros qué? Otros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y otros 14. Otros 14 autores. Y con eso, ¿cierto? Nuestra frase interpolada, cerramos nuestro corchete y cerramos el campo con un punto. Y con eso ahí ya tenemos creado el campo 245, ¿cierto? Del registro bibliográfico que va a pertenecer a esta obra de acá, Mayo Feminista. Finalmente, en el ejercicio 5, tenemos esta portada que nos muestra el caso sí, de una obra que se llama La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, que es bastante popular, de hecho. De antemano nosotros sabemos que esta obra es de autoría anónima, ¿cierto? Es una obra que fue creada hace muchos años, en la época como del cercana al medioevo, ¿cierto? Pero esta edición en particular, claro, tiene acá unas menciones de responsabilidad, pero relativas a la edición y a la introducción de la obra. Entonces, teniendo todo esto como antecedente, vamos a empezar, ¿cierto? Al crear el registro bibliográfico para esta obra, vamos a empezar colocando la etiqueta de nuestro campo, 245, y vamos a definir ahora el tema de nuestros indicadores. El primer indicador nos servía, ¿cierto?, para indicar si es que iba a haber un punto de acceso principal, ya, a quien atribuir la creación de esta obra, ¿cierto?, en el registro bibliográfico. Sin embargo, habíamos visto durante la ayudantía anterior de que en el caso de que la obra fuese de autoría anónima, nosotros no podíamos decir que ésta vaya a poder tener a un responsable principal. Por lo tanto, en este caso, nuestro primer indicador va a ser 0. Luego, nuestro segundo indicador, ¿cierto?, nos servía para omitir hasta los primeros 9 caracteres del título propiamente dicho de una obra, siempre que ésta partiera por un artículo. Y, efectivamente, este es el caso de nuestra obra, ya que parte como la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Entonces, para hacer que el sistema omita este la, nosotros vamos a colocar como segundo indicador el 3, porque vamos a necesitar que el sistema omita la L, la A y el espacio a continuación de ello. Esto, ¿cierto? Ingreso mi subcampo A, coloco el título como aparece tal cual en la portada, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, ¿cierto? Acto seguido, vemos que no hay un subtítulo como tal en esta obra, en esta portada, por lo tanto pasamos directo a ingresar las menciones de responsabilidades, colocando un espacio, diagonal, subcampo C, y tal cual como aparece aquí en la portada, it by Everett W. Hess y Harry F. Williams. Vemos también que hay otra persona, hay un tercero aquí involucrado,
pero que está cumpliendo otra función, no es otro editor más, como lo son Everett y Harry, sino que es la persona encargada de haber hecho la introducción de la obra, Américo. Por lo tanto, vamos a dividir esta información, ¿cierto? Colocando punto y coma, otro espacio, y la siguiente mención de responsabilidad. With an introduction by Américo. Ya con eso colocamos un punto y cerramos la creación del campo 245. Recuerden que si tienen dudas, si tienen consultas con respecto a lo que acabamos de ver, pueden hablarme directamente, ya sea por WhatsApp o escribirme un correo. Yo no tengo absolutamente ningún problema en hacerlo. Y si de pronto lo que les interesa es que resolvamos la duda en conjunto, ¿cierto? Como con todo el curso, me pueden dejar un comentario al final de este video, ¿cierto? Eso sería todo por mi parte. Cuídense, chiquillos, que estén súper bien. Así que, adiós.